Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte y a darle un me gusta al video. Hoy vamos a hablar de la película Zootopia, del año 2016. La historia nos introduce a Judy Hopps, una conejita de una pequeña y tranquila aldea, quien desde niña soñaba con algo más grande, algo que iba mucho más allá de cultivar zanahorias. Su gran aspiración era convertirse en policía en la metrópolis vibrante y diversa que era Zootopia. Una ciudad donde mamíferos de todos los tamaños y especies coexisten, al menos en teoría. A pesar de las dudas y las risas de sus vecinos y de sus propios padres, quienes veían en ella una criatura demasiado frágil para ese mundo rudo, Judy se aferró a su sueño con una tenacidad admirable, estudiando y entrenándose incansablemente, demostrando que el tamaño no define la valentía. Finalmente, Judy logra ingresar a la Academia de Policía, graduándose en el primer puesto, un logro asombroso para una candidata de su especie. Sin embargo, al llegar a Zootopia, la realidad choca con su idealismo. El jefe Bogo, un imponente búfalo, la asigna a tareas administrativas, como poner multas de estacionamiento, considerándola inadecuada para el trabajo de campo. Es una clara señal de los prejuicios sistémicos que persisten en la ciudad. Desesperada por demostrar su valía, Judy acepta un desafío. Resolver un caso de desaparición de un mamífero, el señor Otterton, un nutrias desaparecido sin dejar rastro. Para ello, necesita la ayuda de un personaje que personifica la astucia callejera y el cinismo urbano. Nick Wilde, un zorro astuto que se gana la vida a través de pequeños fraudes y negocios turbios, experto en manipular las expectativas que los demás tienen sobre los zorros. Al principio, la relación entre la idealista policía coneja y el pícaro zorro es tensa, marcada por la desconfianza mutua. Judy, con su ética inquebrantable, lo chantajea para que colabore, prometiéndole no revelar sus actividades ilegales a cambio de su conocimiento del bajo mundo. Poco a poco, mientras siguen pistas que los llevan por callejones oscuros y oficinas gubernamentales, se revela una capa más profunda en Nick. Vemos destellos de su pasado, cómo la discriminación y la expectativa de que él sería un estafador desde cachorro lo moldearon. Su cinismo es una armadura forjada por las decepciones. La investigación los lleva a descubrir que las desapariciones de mamíferos depredadores no son incidentes aislados, sino parte de un complot mucho mayor. Descubren que estos mamíferos han comenzado a salvajizarse, volviéndose agresivos y volviendo a sus instintos más primitivos. Este fenómeno amenaza la frágil armonía de Zootopia, avivando viejos miedos entre las especies de presas y depredadores. En medio de la creciente paranoia, Judy, en un intento mal guiado de tranquilizar al público, comete un error garrafal durante una conferencia de prensa, sugiriendo una posible conexión biológica entre el salvajismo y la genética de los depredadores. Sus palabras, aunque bien intencionadas, tienen un efecto devastador, exacerbando la división social y causando que los depredadores se aíslen por miedo. Traicionada por su propia policía y decepcionada consigo misma, Judy renuncia a su puesto. Es en este punto de quiebre, mientras se refugia en su pueblo natal, que Judy y Nick logran conectar verdaderamente. Nick la confronta sobre su arrogancia y la forma en que sus prejuicios, aunque de buena fe, dañaron a su amigo. Judy comprende el peso de sus acciones. Ambos deciden regresar a Zootopia, no solo para resolver el caso, sino para reparar el daño causado a la ciudad y a su propia amistad. La verdaderamente maestra detrás de todo es Dawn Bellwether, la pequeña y aparentemente inofensiva subalcaldesa. Su motivación era simple y amarga: vengar siglos de opresión de las presas sobre los depredadores. Ella había estado utilizando un suero concentrado, derivado de una planta tóxica, para infectar a los depredadores y hacer que parecieran inestables, justificando así un régimen de segregación y control bajo su liderazgo. Judy y Nick, con su combinación única de celo policial y callejero, logran desenmascarar a Bellwether.
Utilizan su ingenio y una grabación cuidadosamente orquestada para exponer su plan ante las autoridades, logrando detener la propagación del pánico y restaurar la confianza en la fuerza policial. Al final, Judy regresa al cuerpo policial, ahora con una perspectiva más madura sobre la justicia y los prejuicios. Ella y Nick se convierten en compañeros oficiales, una pareja improbable, pero excepcionalmente efectiva. Su historia no es solo la de resolver un crimen, sino la de demostrar que la verdadera coexistencia en Zootopia requiere no solo leyes justas, sino también el coraje de ver más allá de los estereotipos grabados en el ADN y en la sociedad. La zanahoria y la astucia se fusionan para construir un futuro más honesto. La tenacidad de Judy Hopps, esa conejita que se negaba a aceptar el destino impuesto por su especie, es lo que impulsa toda la narrativa. Recuerdo vívidamente su llegada a Zootopia, esa metrópolis deslumbrante que prometía igualdad, pero que en la práctica exhibía grietas profundas. La oficina del jefe Bogo era un microcosmos de ese escepticismo. El imponente búfalo, con esa voz grave y esa desconfianza natural hacia cualquier cosa pequeña y demasiado entusiasta, la relega a multar coches, un castigo disfrazado de asignación de bajo riesgo. Es la frustración del idealista ante la burocracia y el prejuicio institucionalizado. Cuando Judy se cruza con Nick Wilde, el zorro, la colisión de mundos es palpable. Nick no es solo un estafador, es un artista de la supervivencia urbana, un maestro en explotar las expectativas. Él viste su cinismo como un traje de seda, operando en zonas grises donde la ley es más una sugerencia. Su historia de origen, revelada a cuentagotas, es crucial. El episodio infantil donde intenta unirse al club de los exploradores y es brutalizado por ser un depredador, le enseña una lección brutal. Si el mundo espera que seas un lobo, es más fácil y seguro actuar como tal. Su carrera, si se le puede llamar así, ha sido una serie de pequeños fraudes diseñados para mantenerse a flote en un sistema que ya lo había condenado como depredador incorregible. La dinámica entre ellos evoluciona con una química fascinante, una mezcla de exasperación y admiración mutua. Judy, con su incorruptible sentido de la justicia, necesita la habilidad de Nick para navegar por la oscuridad, y Nick, a su vez, parece secretamente anhelar la validación que la fe pura de Judy representa. La investigación del señor Otterton los obliga a infiltrarse en lugares que la policía tradicional evita, forzándolos a depender el uno del otro. Esa cacería a través de los rincones más sórdidos de la ciudad, desde el pequeño negocio de hielo administrado por mamíferos minúsculos hasta los niveles superiores de la administración, revela que el salvajismo no es biológico, sino sembrado. El punto de inflexión emocional llega, sin duda, cuando Judy, impulsada por su deseo de proteger a la comunidad, utiliza una frase desafortunada en televisión. Es el error del novato bien intencionado que olvida el poder corrosivo de las palabras. Ver a los depredadores, incluidos sus compañeros de trabajo, retirarse a sus hogares con miedo, sentir el rechazo colectivo, es lo que quiebra a Judy. Su renuncia no es un acto de cobardía, sino de dolorosa autoconciencia. Ella se dio cuenta de que, sin quererlo, había replicado el mismo tribalismo que juró combatir. Es en ese silencio incómodo, lejos del bullicio de Zootopia, donde Nick se muestra más vulnerable. No lo hace con sermones, sino con una honestidad brutal sobre cómo los prejuicios ajenos pueden convertirse en profecías autocumplidas. El viaje de vuelta a la ciudad es una penitencia compartida. Entienden que la verdadera lucha no es contra un villano externo, sino contra los demonios internos del miedo y el estereotipo. El desenmascaramiento de Dawn Bellwether, la aparente dama de la sociedad, es la cereza del pastel irónico. Su pequeña figura esconde una sed de venganza monumental, tejida a partir de las humillaciones históricas de los herbívoros. Ella usa la ciencia, un suero que transforma la conducta, como arma, intentando forzar a Zootopia a volver a la ley del más fuerte, pero bajo un nuevo liderazgo. La trampa que Judy y Nick le tienden, utilizando la propia necesidad de Bellwether de grabar y controlar la narrativa, es brillante.
demuestran que la inteligencia y la colaboración son mucho más potentes que cualquier toxina biológica. Al final, la graduación de Nick como oficial junto a Judy no es solo un ascenso, sino un símbolo poderoso. La conejita ha aprendido humildad, y el zorro ha encontrado un propósito que trasciende el engaño. Zootopia se convierte en un lugar donde el trabajo de Judy no es solo aplicar la ley, sino desmantelar activamente las falsas narrativas que definen a sus ciudadanos, demostrando que la carrera de cada uno, ya sea cultivar zanahorias o estafar turistas, solo define su pasado, no su capacidad para ser un héroe. El contraste entre el optimismo inquebrantable de Judy, quien visualizaba su placa reluciendo en medio de rascacielos, y la cruda realidad de la comisaría del Distrito 1, regentada por el jefe Bogo, establece el tono inicial de su lucha. Bogo, con su corpulencia imponente, representa esa guardia vieja que cree que el orden se mantiene mejor con la segregación sutil de roles. Para él, los conejos pertenecen a los campos, no a la persecución de criminales. La asignación a las multas de estacionamiento es un recordatorio constante de su insignificancia percibida, una forma institucionalizada de decirle, vuelve a casa, pequeña. Nick Wilde, por otro lado, es la personificación de la adaptación cínica. Su maestría en el fraude no es un hobby, sino una respuesta lógica a un mundo que le dio pocos caminos honorables. Sus negocios, desde el trato con los pequeños roedores para evadir impuestos hasta su conocimiento íntimo de las alcantarillas y los clubes nocturnos clandestinos, le otorgan un pasaporte no oficial al bajo mundo de Zootopia. Lo fascinante es cómo Nick usa los estereotipos a su favor. Finge ser el zorro pillo que todos esperan, desviando la atención de su verdadera inteligencia y su profundo resentimiento hacia la hipocresía de la sociedad. La aventura de investigación, que los obliga a transitar por el exclusivo Sahara Square y el gélido Tundra Town, revela la compleja infraestructura social de la ciudad, diseñada para separar a depredadores y presas, independientemente de su comportamiento actual. La vulnerabilidad de Nick se manifiesta cuando rememora el dolor de su juventud, cuando el sueño de pertenencia fue aplastado por la desconfianza de otros cachorros, forzándolo a tragarse su dignidad. Judy, al presenciar esta herida, comienza a entender que la valentía no es solo enfrentar el peligro, sino también reconocer el dolor ajeno. El desliz verbal de Judy en la conferencia de prensa es un momento de tragedia shakespeariana en clave animal. Ella, en su afán de controlar una crisis, termina inyectando el veneno del miedo más antiguo en el sistema. La reacción de la ciudad es inmediata y dolorosa. El miedo, una emoción primaria que Zootopia se esforzó por superar, resurge con virulencia. El retiro de Judy a su granja, rodeada por la sencillez de las zanahorias, se convierte en un autoexilio necesario para reflexionar sobre la diferencia entre hacer el bien y hacer daño sin quererlo. Es en ese silencio que Nick se convierte en el mentor inesperado. Él no la juzga por su error, sino que le muestra las consecuencias tangibles de actuar desde el desconocimiento de las experiencias de otros. Tú eres una presa, y por primera vez, le recordaste a todos por qué tenemos miedo de ustedes, le dice con una franqueza que desarma. Esta conversación sella su alianza. Su misión ya no es solo policial, sino moral. La resolución del caso es un triunfo de la inteligencia estratégica sobre la fuerza bruta. Bellwether, la villana, es la antítesis de la fuerza física. Su poder reside en manipular la percepción pública. Al exponerla, Judy y Nick no solo salvan a los depredadores de ser etiquetados como biológicamente defectuosos, sino que también destruyen la narrativa de que el poder reside solo en el tamaño o la posición dominante. La planificación meticulosa de la trampa, que requiere que Nick actúe temporalmente como el zorro tramposo para ganarse la confianza de Bellwether, demuestra que su crecimiento es completo. Judy acepta la ambigüedad moral necesaria para hacer justicia, y Nick abraza su capacidad para ser confiable. Al final, la pareja se establece como el epítome de la nueva Zootopia, demostrando que la verdadera integración requiere la unión de la idealista perseverancia y el pragmatismo adquirido a través del sufrimiento.
La consolidación de Judy y Nick como socios oficiales no fue simplemente una formalidad administrativa. Representó un cambio tectónico en la filosofía de aplicación de la ley de Zootopia. El juramento de Nick Wilde no fue solo una promesa de servicio, sino una declaración silenciosa de que el cinismo había encontrado un nuevo propósito noble. Ver a Nick uniformado, aunque manteniendo su brillo irónico y su habilidad para leer las intenciones ocultas de cualquier interlocutor, era presenciar la redención en acción. Ya no operaba en los márgenes para sobrevivir, sino en el centro para proteger, utilizando su conocimiento del engaño para desenmascarar verdaderas amenazas. Judy, por su parte, había abandonado su inocencia ingenua, reemplazándola con una empatía forjada en el fracaso. Entendió que ser policía no significaba solo imponer reglas, sino ser un traductor cultural, alguien capaz de ver las motivaciones subyacentes, tanto las nobles como las egoístas, detrás de cada infracción. Su trabajo se volvió más matizado. Ya no se trataba de que las presas fueran buenas y los depredadores malos, sino de comprender las presiones sociales que obligan a cualquier mamífero a actuar fuera de la norma. La oficina del jefe Bogo, que antes parecía una fortaleza inexpugnable de escepticismo, ahora era un lugar de respeto tácito. Bogo veía en ellos una unidad funcional, una que podía abordar casos que requerían tanto celo como astucia callejera. La vida cotidiana de la nueva pareja policial era un constante baile de contrastes. Judy insistía en las rutas patrulladas con precisión militar, mientras que Nick encontraba atajos creativos y a menudo cuestionables, siempre encontrando un nuevo informante en un rincón inesperado, o descifrando un código criminal basándose en un matiz vocal. Se convirtieron en un imán para los casos más complejos de la ciudad, aquellos donde la apariencia engañaba y la lógica simple fallaba. Los ciudadanos de Zootopia comenzaron a acudir a ellos, las presas buscando justicia firme, y los depredadores buscando una voz que entendiera la delgada línea que debían caminar diariamente. La ciudad, aunque herida por el incidente del suero y la traición de Bellwether, comenzó a sanar lentamente, empujada por el ejemplo de la pareja. La coexistencia seguía siendo un trabajo en progreso, pero ahora había una nueva esperanza cimentada en la evidencia de que la colaboración exitosa podía trascender las barreras biológicas. Judy, la conejita de la granja, había cambiado Zootopia no solo persiguiendo criminales, sino obligándola a confrontar sus propias narrativas internas sobre quién estaba destinado a ser el héroe y quién el villano. Nick, el zorro que solo creía en sí mismo, había aprendido el valor de la confianza mutua, encontrando en el cumplimiento del deber una satisfacción más profunda que cualquier estafa exitosa. Juntos, eran la prueba viviente de que el futuro de Zootopia no estaba escrito en el ADN, sino en las elecciones diarias que cada mamífero decidía hacer. La rutina de Judy y Nick en el cuerpo policial pronto se convirtió en una leyenda urbana, sus hazañas circulando entre los puestos de frutas de Savannah Central y los despachos corporativos de Bunnyborough que ahora tenían presencia en la ciudad. El uniforme, ese símbolo de autoridad que antes parecía burlarse de Nick, ahora se ajustaba a su figura, y aunque a veces se lo ajustaba con un gesto distraído, se notaba el orgullo contenido. Su habilidad para resolver crímenes se basaba en una simbiosis perfecta. Judy aportaba la estructura, la legalidad inquebrantable y la fe en el proceso, mientras que Nick ofrecía la lectura instantánea de los personajes, ese instinto callejero pulido por años de necesidad. Se especializaron en lo que llamaban crímenes de identidad y prejuicio oculto. Había casos donde un mamífero actuaba fuera de su rol social esperado, y solo la sensibilidad de Judy, combinada con la experiencia de Nick en manipular expectativas, lograba desentrañar el verdadero motivo. Por ejemplo, en un misterio sobre robos sistemáticos en bancos de semillas, la policía sospechaba de roedores con problemas de espacio vital. Nick, sin embargo, notó que los patrones de robo eran demasiado sofisticados, carecían de la desesperación típica de un robo por necesidad. Fue él quien sugirió que el ladrón no actuaba por hambre, sino por resentimiento social, quizás un mamífero herbívoro que se sentía marginado del sistema financiero. Y efectivamente,
encontraron a un tejón obsesionado con demostrar su superioridad intelectual. El afecto entre ellos se profundizó a través de silencios compartidos y miradas cómplices. Judy aprendió a moderar su entusiasmo con una dosis de escepticismo saludable, entendiendo que la justicia es un proceso, no un evento instantáneo. A veces, al revisar expedientes, se detenía a preguntar a Nick su opinión sobre la naturaleza de un criminal, buscando entender si su impulso provenía de una falla de carácter o de una presión externa. Nick, a su vez, había desarrollado una rara habilidad para la ternura, especialmente con los jóvenes cadetes que miraban a Judy con la misma admiración con la que él una vez miró a la justicia. Él se aseguraba de que esos novatos vieran a Judy no como una anomalía, sino como el estándar, protegiéndola sutilmente de los comentarios sarcásticos de los oficiales más antiguos que aún no aceptaban del todo al exorro estafador. Su éxito no solo se medía en arrestos, sino en cómo Zootopia comenzaba a adaptarse a su presencia. Los estereotipos no desaparecieron por completo. Todavía había dueños de tiendas que miraban a Nick con desconfianza al principio de una entrevista, y todavía había conejos mayores que advertían a Judy sobre los peligros de confiar en un depredador. Pero la pareja se había convertido en una poderosa excepción a la regla. Ellos representaban la posibilidad de que el pasado no determinara el futuro, y que la verdadera fuerza de Zootopia radicaba en su capacidad para reescribir su propia historia, ladrillo a ladrillo, multa a multa, y arresto a arresto. La ciudad había encontrado su equilibrio, no en la paz impuesta, sino en la tensión productiva entre la ley y la comprensión profunda de la naturaleza compleja de sus habitantes. La evolución de Judy y Nick como unidad policial trascendió la mera camaradería. Se convirtió en una declaración constante sobre la fluidez de la identidad. El despacho policial, antes un lugar de rigidez, ahora vibraba con un aire de imprevisibilidad funcional. Cuando Judy se enfrentaba a un dilema ético complejo, su primera consulta no era el manual, sino Nick. Él, con su visión inherentemente desconfiada, a menudo señalaba las agendas ocultas o las segundas intenciones que la visión optimista de Judy podría pasar por alto. Ella, por su parte, era el ancla moral que impedía que el pasado de Nick se manifestara en acciones moralmente dudosas, asegurándose de que el camino hacia la justicia se recorriera sobre pavimento legal, aunque las señales de tráfico fueran ignoradas ocasionalmente. Un ejemplo claro de su sinergia se manifestó durante la investigación de un caso delicado que involucraba a un alto ejecutivo de una empresa de distribución de alimentos. El ejecutivo, un lobo de modales impecables, había sido acusado de malversación de fondos, pero todas las pruebas parecían haber sido manipuladas para señalar a un grupo de hienas recién llegadas a la ciudad. La policía tradicional estaba lista para cerrar el caso con la narrativa más fácil: depredadores aprovechándose de la oportunidad. Judy, sin embargo, percibió una frialdad calculada en el testimonio del lobo, una frialdad que le recordaba a la frialdad que ella misma había proyectado brevemente tras su error público. Nick, al evaluar el lenguaje corporal del lobo, confirmó la sospecha. El hombre estaba actuando con la calma de quien ha planeado su defensa durante años, no con la ansiedad de un acusado inocente. Nick utilizó sus viejas conexiones en los círculos financieros turbios, intercambiando información sobre un pequeño favor pendiente. Descubrió que el lobo había estado intentando desestabilizar el mercado de productos orgánicos para beneficiar a un proveedor clandestino. El éxito no provino de una redada dramática, sino de una paciente espera y una comprensión profunda de la psicología del depredador, que cree estar por encima de las consecuencias. Mientras Judy aseguraba las órdenes de registro con una pulcritud impecable, Nick conseguía la evidencia digital esencial, navegando por firewalls con la misma facilidad con la que solía evadir a la autoridad. El impacto de su trabajo se sentía en la psique colectiva de Zootopia. Los ciudadanos, al ver a un zorro y a una coneja trabajar con tal cohesión, empezaron a replantearse sus propias interacciones. Ya no era suficiente decir, cualquier mamífero puede ser lo que quiera. Ahora tenían una prueba tangible de que la identidad es performativa
y la bondad es una elección activa. Judy se había convertido en la embajadora no oficial de la meritocracia, mientras que Nick era el ícono de la rehabilitación creíble. La carrera de la conejita, que comenzó con la ilusión de cambiar el mundo desde arriba, terminó cambiando el mundo desde el asfalto, al lado del zorro que había aprendido, a través de ella, que la autenticidad no tiene por qué ser sinónimo de engaño. Su amistad, forjada en el fuego de un complot y templada por el respeto mutuo, se erigió como el cimiento más sólido de la nueva, y aún imperfecta, Zootopia. La verdadera medida del éxito de Judy y Nick no residía en el número de insignias ganadas o en la satisfacción del jefe Bogo, sino en la sutil transformación de la ciudad en su conjunto. Zootopia, antes definida por sus zonas climáticas y sus antiguas rencillas biológicas, empezó a definirse por su capacidad de adaptación. La pareja policial se convirtió en un catalizador para la integración real, forzando a los mamíferos a confrontar el hecho de que los instintos pueden ser reprimidos, pero los prejuicios deben ser activamente desmantelados. Se narra a menudo cómo, tras la caída de Bellwether, surgió una ola de iniciativas comunitarias impulsadas por el miedo residual a la salvajización. Pero esta vez, Judy y Nick estaban a la vanguardia, no como figuras de autoridad impositivas, sino como mediadores. Judy organizaba talleres en escuelas, utilizando su propia historia de perseverancia para inspirar a las presas jóvenes a no dejarse limitar, mientras que Nick, con una ironía conmovedora, se ofrecía como caso de estudio vivo para los depredadores, explicando cómo el sistema puede intentar forzarte a un rol, pero la elección final siempre reside en la acción. Su método era siempre personal. Si había un conflicto entre un carnívoro y un herbívoro, la solución nunca era simplemente citar el Código Penal, sino entender qué vieja herida o miedo subyacente había detonado la confrontación. El ascenso de Nick al estatus de oficial lo llevó a interactuar con el mundo que antes evadía. Su antigua red de contactos en el mercado negro se convirtió en una fuente inestimable de inteligencia preventiva. Cuando un cargamento ilegal de productos ilícitos estaba a punto de entrar en la ciudad, no era un informante anónimo quien avisaba, sino un antiguo asociado de Nick, que confiaba en el zorro vestido de azul más que en cualquier patrullero novato. Este entendimiento dual, saber cómo piensa el criminal y cómo opera la ley, era su arma secreta. La relación con Bogo alcanzó un punto de respeto casi paternal. El búfalo, aunque rara vez lo expresaba con palabras amables, había delegado silenciosamente en ellos los casos más sensibles. Una vez, cuando un oficial mayor intentó sabotear el trabajo de Nick, sugiriendo que el zorro solo estaba fingiendo su reforma para ascender rápidamente, Bogo intervino con una reprimenda tan severa que silenciaba al escéptico por semanas. Había visto la dedicación real, la que se mide en horas sin dormir, y en la aceptación voluntaria de la responsabilidad por los errores propios y ajenos. Judy, al mirar hacia atrás a su vida en la granja, se dio cuenta de que su sueño inicial era demasiado estrecho. No solo quería ser policía, quería ser la fuerza que demostrara que las zanahorias y los zorros podían compartir una mesa sin miedo. El trabajo policial en Zootopia, en esencia, se había convertido en un ejercicio constante de desmantelamiento de falacias. La falacia de que el tamaño importa, la falacia de que la biología dicta el carácter, y la falacia de que una vez que te equivocas, eres irreparable. Judy Hopps y Nick Wilde, la coneja que se negó a ser pequeña y el zorro que se negó a ser solo un villano, habían redefinido lo que significaba patrullar en la ciudad más diversa del mundo, convirtiendo su improbable alianza en el verdadero estándar de oro de la justicia. La ciudad de Zootopia, con sus vibrantes distritos que iban desde la jungla húmeda hasta el desierto helado, se acostumbró lentamente a la imagen de la pareja inusual patrullando sus calles. Judy, con su uniforme ajustado y sus orejas alertas, representaba la ley con una energía casi contagiosa, la encarnación de que la dedicación puede vencer la adversidad biológica. Nick, a su lado, mantenía ese aire de pícaro sofisticado, pero ahora su astucia estaba orientada hacia la protección. Era común ver a Nick negociando con un mapache vendedor ambulante sobre el precio de una licencia, utilizando su encanto depredador para conseguir un trato justo,
mientras Judy anotaba meticulosamente los detalles del acuerdo en su PDA. La verdadera prueba de su crecimiento llegó con un caso que tocaba las fibras más sensibles de la sociedad. Un incidente de odio en Tundra Town, donde un grupo de mamíferos presa se negaba a compartir un espacio común con depredadores, citando el reciente incidente de Bellwether como justificación. La tensión era palpable. Las viejas heridas no sanaban con un simple arresto. Judy se enfrentó a la tentación de recurrir a la autoridad contundente que había aprendido a usar, pero se detuvo, recordando el daño que causó con su propia arrogancia. Fue Nick quien propuso el enfoque inusual. En lugar de desplegar a la fuerza policial, él sugirió una intervención comunitaria, mediada por ambos. Nick confrontó a los depredadores, no desde la posición de un policía, sino desde la de alguien que ha vivido la exclusión. Habló con franqueza sobre cómo la ira, cuando se dirige contra inocentes, simplemente perpetúa el ciclo de opresión, utilizando su propia historia de ser acosado de niño, para empatizar con el miedo de los mamíferos presa. Su discurso fue áspero, libre de dulzura, pero resonó por su honestidad brutal. Judy, por su parte, habló con las familias presa, reconociendo su legítimo temor, pero les mostró los expedientes de los depredadores implicados, demostrando que no había historia de agresión previa. Ella les recordó que el miedo es un ancla que impide avanzar, y que la justicia no se logra aislando a los diferentes, sino protegiendo a todos por igual. Su habilidad para desarmar el pánico con lógica y compasión era formidable. El resultado fue un diálogo incómodo, pero productivo, que culminó con un acuerdo mediado donde se establecieron protocolos claros para la convivencia, supervisados por la propia oficina de Judy y Nick. Este tipo de resolución, que requería más psicología que fuerza, se convirtió en su sello distintivo. La carrera de Judy Hopps se había transformado de ser la primera coneja policía a ser la arquitecta de la paz social en Zootopia. Y Nick Wilde, el zorro que había aprendido que la verdadera astucia es saber cuándo usar tu influencia para el bien, se consolidó como el puente indispensable entre el idealismo y la realidad callejera. Su patrulla ya no era solo una patrulla. Era una lección diaria de que la evolución social requiere valentía para cambiar de opinión y la humildad para escuchar al que menos esperas. La presencia constante de Judy y Nick en el tejido social de Zootopia empezó a generar un fenómeno interesante: la normalización de lo improbable. Ya no era noticia que la conejita y el zorro compartieran el auto patrulla, sino que se esperaba su intervención en situaciones donde la complejidad social superaba la ley escrita. Sus métodos, a menudo catalogados por los veteranos como excesivamente sentimentales por parte de Judy y demasiado arriesgados por parte de Nick, resultaban ser los más efectivos para casos que se enquistaban por el factor miedo o desconfianza. El respeto que se había ganado Nick era particularmente notable en su interacción con los elementos más marginales de la ciudad. Los antiguos cómplices y socios de sus días de estafador, que antes lo veían como un traidor al código callejero, ahora lo respetaban por su nueva lealtad, sabiendo que Nick no traicionaría su placa, pero también entendiendo que él conocía las reglas no escritas. Esta dualidad le permitía acceder a información que la policía tradicional jamás obtendría, tejiendo una red de inteligencia que operaba justo debajo de la superficie de la ley, pero siempre a su servicio. Él entendía que para atrapar a un tramposo, uno debe pensar como un tramposo, y su conocimiento del lado oscuro le otorgaba una ventaja ética peculiar. Judy, por su parte, había desarrollado una paciencia que antes le era ajena. Había aprendido de sus propias fallas la lección más importante. La velocidad no garantiza la justicia. La comprensión sí. Su oficina en la comisaría se había convertido en un espacio de escucha activa. A diferencia de otros oficiales que llenaban formularios, ella dedicaba tiempo a entender la trayectoria de vida que había llevado a un mamífero a romper la ley. Su dedicación a este nivel microscópico de la justicia era un homenaje a su propia lucha por ser vista y validada, y ahora aseguraba que nadie en Zootopia se sintiera invisible o predestinado a un rol negativo. El jefe Bogo,
aunque nunca relajó su estoicismo, empezó a delegar en ellos la responsabilidad de mentorizar a la nueva promoción de cadetes. En estas sesiones, el contraste era educativo. Bogo exponía la estructura legal y la disciplina, mientras que Judy y Nick ofrecían estudios de casos reales sobre cómo la empatía y la visión periférica resolvían los conflictos que la fuerza bruta no podía tocar. Judy insistía en que cada cadete, sin importar su tamaño o especie, debía realizar un intercambio cultural, forzándolos a pasar un día completo en un distrito ajeno a su especie dominante, replicando, en un entorno seguro, el choque inicial que ella y Nick experimentaron. La historia de la coneja y el zorro se había transformado en el mito fundacional de la nueva Zootopia. No eran solo una pareja, sino el símbolo de que la redención es posible, tanto para quien ha sido discriminado como para quien ha elegido discriminar a otros como mecanismo de defensa. Su colaboración demostró que la ley más importante no estaba grabada en los códigos municipales, sino en la voluntad de ver al otro, no como un depredador o una presa, sino como un individuo complejo, navegando las mismas dificultades de pertenencia que cualquiera. Y así, bajo su vigilancia, Zootopia avanzaba, un paso cauteloso, y luego otro firme, hacia un futuro donde la coexistencia era más que un ideal, sino una práctica diaria y bien patrullada. La influencia de Judy y Nick se extendió hasta el ámbito político, aunque de forma indirecta. El alcalde Lionheart, aunque restaurado en su cargo, operaba con una cautela recién adquirida, entendiendo que la verdadera estabilidad de la ciudad dependía de que los ciudadanos confiaran en las instituciones, algo que solo la pareja había logrado cimentar después del escándalo Bellwether. Se instauraron comités de diálogo interespecie, y sorprendentemente, fue Nick quien se convirtió en un orador involuntario en estos eventos. Cuando hablaba sobre la carga del estereotipo, su tono era grave, despojado de toda broma, y se dirigía a la audiencia no como un policía reformado, sino como un sobreviviente. Su convicción era tan fuerte que a menudo lograba silenciar a los sectores más recalcitrantes de la sociedad. Judy, en su faceta más metódica, se encargó de la revisión de políticas internas de la fuerza policial, buscando eliminar cualquier vestigio de sesgo en las prioridades operativas. Su objetivo era claro: asegurar que los crímenes impulsados por el miedo o el prejuicio fueran tratados con la misma seriedad que los delitos comunes, y viceversa. Esto implicaba redirigir recursos para investigar amenazas veladas contra depredadores que antes habrían sido descartadas como paranoia de herbívoro. Ella insistía en que, si la ciudad había aprendido algo, era que el peligro real residía en el miedo fabricado, no en la biología intrínseca. Un ejemplo de esta nueva política fue la protección de la comunidad de murciélagos y otros mamíferos nocturnos, históricamente marginados por la cultura diurna de la mayoría. Cuando se reportaron vandalismos en sus locales nocturnos, la respuesta inicial fue minimizarlo. Judy y Nick tomaron el caso, y Nick, recordando su propia habilidad para operar en la oscuridad, lideró la vigilancia nocturna. Descubrieron que los vándalos eran jóvenes impacientes, que querían forzar a los mamíferos nocturnos a adoptar horarios más normales. La resolución, otra vez, no fue solo un arresto, sino la creación de incentivos para que los negocios diurnos y nocturnos colaboraran en horarios escalonados, demostrando que la coexistencia podía ser económicamente beneficiosa para todos. La relación personal entre Judy y Nick también maduró hacia una camaradería casi familiar. Se apoyaban mutuamente en sus respectivas luchas internas. Judy a veces caía en la tentación de volverse demasiado protectora, intentando compensar el pasado turbio de Nick, mientras que él tenía que recordarle con paciencia que él era capaz de manejar sus propias batallas y que su confianza era incondicional. Compartían almuerzos rápidos en el Distrito 1, donde Judy comía sus vegetales frescos y Nick pedía algo que probablemente violaba alguna regulación dietética, pero ambos lo hacían con una naturalidad que sellaba su vínculo. Eran la prueba de que la verdadera integración se cocina a fuego lento, en los detalles mundanos de la vida compartida, mucho más que en los grandes discursos públicos. Zootopia ya no era una ciudad que aspiraba a la utopía, era una ciudad que trabajaba activamente,
con dos de sus oficiales más improbables a la cabeza, para merecerla cada día. El continuo éxito de Judy y Nick no tardó en atraer la atención de las fuerzas del orden de otras ciudades, ansiosas por replicar su fórmula. Recibían llamadas constantes, pidiendo asesoramiento sobre cómo gestionar la polarización social o cómo integrar a elementos percibidos como problemáticos en sus propias fuerzas. Esto llevó a la creación de un programa piloto en Zootopia, un seminario intensivo denominado el Método Wild de Hobbes, diseñado para reeducar a oficiales veteranos sobre el prejuicio implícito. Judy, ahora una figura respetada y citada en los círculos académicos de criminología, se enfocaba en la parte teórica, la sociología del miedo y la construcción de estereotipos. Sus presentaciones eran impecables, llenas de gráficos que demostraban cómo el miedo, una vez activado, independientemente de su origen, se propaga con la misma eficiencia viral. Ella explicaba su propio error como un caso de estudio fundamental. La buena intención no anula el impacto destructivo. Nick, sin embargo, era la estrella del programa práctico. Su contribución era invaluable porque podía actuar los escenarios de manera tan convincente que los oficiales sentían la incomodidad de ser juzgados injustamente. En una simulación, Nick se ponía en la piel de un depredador sospechoso y, con una actuación sutil pero cargada de resentimiento, lograba que los oficiales lo trataran con condescendencia o desconfianza. Luego, con un cambio de tono, revelaba que él era el oficial mentor, forzando a sus colegas a enfrentar la rapidez con la que habían caído en la trampa del prejuicio. Su talento para la actuación, antes dedicado al fraude, ahora servía para generar introspección. Esta nueva faceta como educadores fortaleció aún más su alianza, creando una división de roles clara y complementaria. Judy era la cara pública y la autoridad moral, mientras que Nick era el experto en la sombra, el que conocía el lenguaje secreto de los que están al margen. Sin embargo, el constante manejo de tensiones sociales comenzó a pasar factura emocional. Judy, aunque radiante en público, a veces luchaba con la fatiga de tener que ser siempre la voz de la razón y la empatía, la que tenía que explicar la complejidad de las situaciones a aquellos que preferían la simplicidad del juicio rápido. En esos momentos de agotamiento, era Nick quien tomaba la iniciativa. Él, con una calma aprendida, le recordaba que estaba bien ser humana, o en su caso, coneja. Le preparaba su té de zanahorias favorito, sin que ella tuviera que pedirlo. Un pequeño gesto que significaba un mundo de comprensión tácita. Un día, mientras patrullaban cerca de Tundra Town, vieron a un grupo de jóvenes zorros y conejos jugando juntos al baloncesto, algo impensable años atrás. No había tensión, solo el sonido del balón botando y risas genuinas. Nick se quedó observando, y por primera vez, Judy notó que su sonrisa no era irónica, sino pura satisfacción. «Mira eso, zanahorias», le dijo Nick con voz suave. «No lo resolvimos con multas o arrestos. Lo resolvimos volviéndonos lo suficientemente aburridos como para que nadie se fijara en nosotros, y trabajando tan duro que nadie pudo ignorarnos». Su legado no era solo la paz, sino la demostración de que el verdadero progreso en Zootopia requería la unión inquebrantable de dos seres que estaban destinados por naturaleza a ser enemigos, pero elegidos por el destino para ser compañeros. La evolución de Zootopia bajo la égida informal de Judy y Nick no se limitó a la superficie institucional. Penetró en el corazón mismo de cómo los mamíferos se percibían a sí mismos y a sus vecinos. La pareja se había convertido en un espejo que reflejaba a la ciudad sus propias contradicciones y su potencial. Su éxito era tan visible que incluso el jefe Bogo, en sus raras interacciones sociales fuera de la comisaría, comenzaba a recibir comentarios inusuales. Antes, la gente solo mencionaba sus multas. Ahora, preguntaban por la conejita y el zorro, buscando una validación de que el cambio era real y duradero. La dinámica de su mentoría se hizo aún más profunda cuando se enfrentaron a la generación silenciosa. Había un sector de depredadores mayores, aquellos que nunca se habían adaptado del todo al ideal de Zootopia,
que se sentían invisibilizados por la narrativa de redención de Nick. Estos depredadores, acostumbrados a operar bajo un sistema que al menos reconocía su poder inherente, veían la nueva coexistencia como una debilidad impuesta por las presas. Uno de ellos, un viejo puma conocido por su pasado en el contrabando de bienes de lujo, se negó a cooperar en un caso de fraude empresarial, esgrimiendo que él no le debía explicaciones a una conejita de campo. El enfrentamiento fue crucial. Judy, en lugar de presionar con la autoridad, se sentó con el puma en su oficina, sin ninguna arma visible. Nick, sentado a su lado, se encargó de la ofensiva psicológica. No atacó al puma por ser un depredador, sino por ser un cobarde. Intentaste vivir bajo tus propias reglas durante décadas, y mira dónde te ha traído. Siseó Nick, usando el tono exacto que solía emplear para desmoralizar a sus víctimas. Preferiste ser el lobo solitario que todos temen, pero al final, ¿quién te respeta? Solo el miedo es débil. Yo elegí algo más difícil: ser digno de confianza, incluso cuando nadie me obligaba. El puma se quebró no ante la ley, sino ante la autenticidad cruda de Nick. Vio en el zorro uniformado el camino que él, por orgullo o miedo, nunca se había permitido tomar. Este incidente se convirtió en una enseñanza clave en sus seminarios. El verdadero poder no reside en la capacidad de intimidar, sino en la habilidad de elegir la vulnerabilidad constructiva. Para Judy, el mayor triunfo emocional llegó en un momento inesperado. Recibiendo una medalla honorífica de la ciudad por su servicio, miró hacia Nick, que estaba de pie a un lado, tratando de parecer incómodo en la formalidad del evento. Ella aceptó el reconocimiento, pero dedicó su discurso no a sus logros individuales, sino a la lección que Nick le había enseñado sobre la ceguera del privilegio. «Mi visión era perfecta», declaró Judy, su voz firme pero teñida de una gratitud profunda. «Pero solo cuando me puse las gafas de la experiencia de alguien que fue injustamente marginado, pude ver la ciudad completa». Nick, al ver las lágrimas genuinas en los ojos de Judy, sintió una oleada de algo más poderoso que el alivio, la certeza de que su vida ya no estaba definida por la necesidad de probar su valía a un mundo hostil, sino por la responsabilidad de proteger a alguien que creía en él incondicionalmente. Se había convertido en el guardián del idealismo de Judy, y ella en el faro que iluminaba su propio camino redimido. La pareja no solo había salvado Zootopia de un complot, la habían salvado de sí misma, demostrando que la más potente de las fuerzas no es ni el músculo ni la ley, sino el compromiso mutuo entre aquellos que se niegan a dejar que la historia dicte su futuro. Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte y a darle un me gusta al video. Hoy vamos a hablar de la película Zootopia, del año 2016. La historia nos introduce a Judy Hopps, una conejita de una pequeña y tranquila aldea, quien desde niña soñaba con algo más grande, algo que iba mucho más allá de cultivar zanahorias. Su gran aspiración era convertirse en policía en la metrópolis vibrante y diversa que era Zootopia. Una ciudad donde mamíferos de todos los tamaños y especies coexisten, al menos en teoría. A pesar de las dudas y las risas de sus vecinos y de sus propios padres, quienes veían en ella una criatura demasiado frágil para ese mundo rudo, Judy se aferró a su sueño con una tenacidad admirable, estudiando y entrenándose incansablemente, demostrando que el tamaño no define la valentía. Finalmente, Judy logra ingresar a la Academia de Policía, graduándose en el primer puesto, un logro asombroso para una candidata de su especie. Sin embargo, al llegar a Zootopia, la realidad choca con su idealismo. El jefe Bogo, un imponente búfalo, la asigna a tareas administrativas, como poner multas de estacionamiento, considerándola inadecuada para el trabajo de campo. Es una clara señal de los prejuicios sistémicos que persisten en la ciudad. Desesperada por demostrar su valía, Judy acepta un desafío: resolver un caso de desaparición de un mamífero, el señor Otterton, un nutrias desaparecido sin dejar rastro. Para ello,
necesita la ayuda de un personaje que personifica la astucia callejera y el cinismo urbano. Nick Wilde, un zorro astuto que se gana la vida a través de pequeños fraudes y negocios turbios, experto en manipular las expectativas que los demás tienen sobre los zorros. Al principio, la relación entre la idealista policía coneja y el pícaro zorro es tensa, marcada por la desconfianza mutua. Judy, con su ética inquebrantable, lo chantajea para que colabore, prometiéndole no revelar sus actividades ilegales a cambio de su conocimiento del bajo mundo. Poco a poco, mientras siguen pistas que los llevan por callejones oscuros y oficinas gubernamentales, se revela una capa más profunda en Nick. Vemos destellos de su pasado, cómo la discriminación y la expectativa de que él sería un estafador desde cachorro lo moldearon. Su cinismo es una armadura forjada por las decepciones. La investigación los lleva a descubrir que las desapariciones de mamíferos depredadores no son incidentes aislados, sino parte de un complot mucho mayor. Descubren que estos mamíferos han comenzado a salvajizarse, volviéndose agresivos y volviendo a sus instintos más primitivos. Este fenómeno amenaza la frágil armonía de Zootopia, avivando viejos miedos entre las especies de presas y depredadores. En medio de la creciente paranoia, Judy, en un intento mal guiado de tranquilizar al público, comete un error garrafal durante una conferencia de prensa, sugiriendo una posible conexión biológica entre el salvajismo y la genética de los depredadores. Sus palabras, aunque bien intencionadas, tienen un efecto devastador, exacerbando la división social y causando que los depredadores se aíslen por miedo. Traicionada por su propia policía y decepcionada consigo misma, Judy renuncia a su puesto. Es en este punto de quiebre, mientras se refugia en su pueblo natal, que Judy y Nick logran conectar verdaderamente. Nick la confronta sobre su arrogancia y la forma en que sus prejuicios, aunque de buena fe, dañaron a su amigo. Judy comprende el peso de sus acciones. Ambos deciden regresar a Zootopia, no solo para resolver el caso, sino para reparar el daño causado a la ciudad y a su propia amistad. La verdaderamente maestra detrás de todo es Dawn Bellwether, la pequeña y aparentemente inofensiva subalcaldesa. Su motivación era simple y amarga: vengar siglos de opresión de las presas sobre los depredadores. Ella había estado utilizando un suero concentrado, derivado de una planta tóxica, para infectar a los depredadores y hacer que parecieran inestables, justificando así un régimen de segregación y control bajo su liderazgo. Judy y Nick, con su combinación única de celo policial y callejero, logran desenmascarar a Bellwether. Utilizan su ingenio y una grabación cuidadosamente orquestada para exponer su plan ante las autoridades, logrando detener la propagación del pánico y restaurar la confianza en la fuerza policial. Al final, Judy regresa al cuerpo policial, ahora con una perspectiva más madura sobre la justicia y los prejuicios. Ella y Nick se convierten en compañeros oficiales, una pareja improbable, pero excepcionalmente efectiva. Su historia no es solo la de resolver un crimen, sino la de demostrar que la verdadera coexistencia en Zootopia requiere no solo leyes justas, sino también el coraje de ver más allá de los estereotipos grabados en el ADN y en la sociedad. La zanahoria y la astucia se fusionan para construir un futuro más honesto. La tenacidad de Judy Hopps, esa conejita que se negaba a aceptar el destino impuesto por su especie, es lo que impulsa toda la narrativa. Recuerdo vívidamente su llegada a Zootopia, esa metrópolis deslumbrante que prometía igualdad, pero que en la práctica exhibía grietas profundas. La oficina del jefe Bogo era un microcosmos de ese escepticismo. El imponente búfalo, con esa voz grave y esa desconfianza natural hacia cualquier cosa pequeña y demasiado entusiasta, la relega a multar coches, un castigo disfrazado de asignación de bajo riesgo. Es la frustración del idealista ante la burocracia y el prejuicio institucionalizado. Cuando Judy se cruza con Nick Wilde, el zorro, la colisión de mundos es palpable. Nick no es solo un estafador, es un artista de la supervivencia urbana, un maestro en explotar las expectativas.
Él viste su cinismo como un traje de seda, operando en zonas grises donde la ley es más una sugerencia. Su historia de origen, revelada a cuentagotas, es crucial. El episodio infantil donde intenta unirse al club de los exploradores y es brutalizado por ser un depredador, le enseña una lección brutal. Si el mundo espera que seas un lobo, es más fácil y seguro actuar como tal. Su carrera, si se le puede llamar así, ha sido una serie de pequeños fraudes diseñados para mantenerse a flote en un sistema que ya lo había condenado como depredador incorregible. La dinámica entre ellos evoluciona con una química fascinante, una mezcla de exasperación y admiración mutua. Judy, con su incorruptible sentido de la justicia, necesita la habilidad de Nick para navegar por la oscuridad, y Nick, a su vez, parece secretamente anhelar la validación que la fe pura de Judy representa. La investigación del señor Otterton los obliga a infiltrarse en lugares que la policía tradicional evita, forzándolos a depender el uno del otro. Esa cacería a través de los rincones más sórdidos de la ciudad, desde el pequeño negocio de hielo administrado por mamíferos minúsculos hasta los niveles superiores de la administración, revela que el salvajismo no es biológico, sino sembrado. El punto de inflexión emocional llega, sin duda, cuando Judy, impulsada por su deseo de proteger a la comunidad, utiliza una frase desafortunada en televisión. Es el error del novato bien intencionado que olvida el poder corrosivo de las palabras. Ver a los depredadores, incluidos sus compañeros de trabajo, retirarse a sus hogares con miedo, sentir el rechazo colectivo, es lo que quiebra a Judy. Su renuncia no es un acto de cobardía, sino de dolorosa autoconciencia. Ella se dio cuenta de que, sin quererlo, había replicado el mismo tribalismo que juró combatir. Es en ese silencio incómodo, lejos del bullicio de Zootopia, donde Nick se muestra más vulnerable. No lo hace con sermones, sino con una honestidad brutal sobre cómo los prejuicios ajenos pueden convertirse en profecías autocumplidas. El viaje de vuelta a la ciudad es una penitencia compartida. Entienden que la verdadera lucha no es contra un villano externo, sino contra los demonios internos del miedo y el estereotipo. El desenmascaramiento de Dawn Bellwether, la aparente dama de la sociedad, es la cereza del pastel irónico. Su pequeña figura esconde una sed de venganza monumental, tejida a partir de las humillaciones históricas de los herbívoros. Ella usa la ciencia, un suero que transforma la conducta, como arma, intentando forzar a Zootopia a volver a la ley del más fuerte, pero bajo un nuevo liderazgo. La trampa que Judy y Nick le tienden, utilizando la propia necesidad de Bellwether de grabar y controlar la narrativa, es brillante. Demuestran que la inteligencia y la colaboración son mucho más potentes que cualquier toxina biológica. Al final, la graduación de Nick como oficial junto a Judy no es solo un ascenso, sino un símbolo poderoso. La conejita ha aprendido humildad, y el zorro ha encontrado un propósito que trasciende el engaño. Zootopia se convierte en un lugar donde el trabajo de Judy no es solo aplicar la ley, sino desmantelar activamente las falsas narrativas que definen a sus ciudadanos, demostrando que la carrera de cada uno, ya sea cultivar zanahorias o estafar turistas, solo define su pasado, no su capacidad para ser un héroe. El contraste entre el optimismo inquebrantable de Judy, quien visualizaba su placa reluciendo en medio de rascacielos, y la cruda realidad de la comisaría del Distrito 1, regentada por el jefe Bogo, establece el tono inicial de su lucha. Bogo, con su corpulencia imponente, representa esa guardia vieja que cree que el orden se mantiene mejor con la segregación sutil de roles. Para él, los conejos pertenecen a los campos, no a la persecución de criminales. La asignación a las multas de estacionamiento es un recordatorio constante de su insignificancia percibida, una forma institucionalizada de decirle, vuelve a casa, pequeña. Nick Wilde, por otro lado, es la personificación de la adaptación cínica. Su maestría en el fraude no es un hobby, sino una respuesta lógica a un mundo que le dio pocos caminos honorables. Sus negocios,
desde el trato con los pequeños roedores para evadir impuestos hasta su conocimiento íntimo de las alcantarillas y los clubes nocturnos clandestinos, le otorgan un pasaporte no oficial al bajo mundo de Zootopia. Lo fascinante es cómo Nick usa los estereotipos a su favor. Finge ser el zorro pillo que todos esperan, desviando la atención de su verdadera inteligencia y su profundo resentimiento hacia la hipocresía de la sociedad. La aventura de investigación, que los obliga a transitar por el exclusivo Sahara Square y el gélido Tundra Town, revela la compleja infraestructura social de la ciudad, diseñada para separar a depredadores y presas, independientemente de su comportamiento actual. La vulnerabilidad de Nick se manifiesta cuando rememora el dolor de su juventud, cuando el sueño de pertenencia fue aplastado por la desconfianza de otros cachorros, forzándolo a tragarse su dignidad. Judy, al presenciar esta herida, comienza a entender que la valentía no es solo enfrentar el peligro, sino también reconocer el dolor ajeno. El desliz verbal de Judy en la conferencia de prensa es un momento de tragedia shakespeariana en clave animal. Ella, en su afán de controlar una crisis, termina inyectando el veneno del miedo más antiguo en el sistema. La reacción de la ciudad es inmediata y dolorosa. El miedo, una emoción primaria que Zootopia se esforzó por superar, resurge con virulencia. El retiro de Judy a su granja, rodeada por la sencillez de las zanahorias, se convierte en un autoexilio necesario para reflexionar sobre la diferencia entre hacer el bien y hacer daño sin quererlo. Es en ese silencio que Nick se convierte en el mentor inesperado. Él no la juzga por su error, sino que le muestra las consecuencias tangibles de actuar desde el desconocimiento de las experiencias de otros. Tú eres una presa, y por primera vez, le recordaste a todos por qué tenemos miedo de ustedes, le dice con una franqueza que desarma. Esta conversación sella su alianza. Su misión ya no es solo policial, sino moral. La resolución del caso es un triunfo de la inteligencia estratégica sobre la fuerza bruta. Bellwether, la villana, es la antítesis de la fuerza física. Su poder reside en manipular la percepción pública. Al exponerla, Judy y Nick no solo salvan a los depredadores de ser etiquetados como biológicamente defectuosos, sino que también destruyen la narrativa de que el poder reside solo en el tamaño o la posición dominante. La planificación meticulosa de la trampa, que requiere que Nick actúe temporalmente como el zorro tramposo para ganarse la confianza de Bellwether, demuestra que su crecimiento es completo. Judy acepta la ambigüedad moral necesaria para hacer justicia, y Nick abraza su capacidad para ser confiable. Al final, la pareja se establece como el epítome de la nueva Zootopia, demostrando que la verdadera integración requiere la unión de la idealista perseverancia y el pragmatismo adquirido a través del sufrimiento. La consolidación de Judy y Nick como socios oficiales no fue simplemente una formalidad administrativa. Representó un cambio tectónico en la filosofía de aplicación de la ley de Zootopia. El juramento de Nick Wilde no fue solo una promesa de servicio, sino una declaración silenciosa de que el cinismo había encontrado un nuevo propósito noble. Ver a Nick uniformado, aunque manteniendo su brillo irónico y su habilidad para leer las intenciones ocultas de cualquier interlocutor, era presenciar la redención en acción. Ya no operaba en los márgenes para sobrevivir, sino en el centro para proteger, utilizando su conocimiento del engaño para desenmascarar verdaderas amenazas. Judy, por su parte, había abandonado su inocencia ingenua, reemplazándola con una empatía forjada en el fracaso. Entendió que ser policía no significaba solo imponer reglas, sino ser un traductor cultural, alguien capaz de ver las motivaciones subyacentes, tanto las nobles como las egoístas, detrás de cada infracción. Su trabajo se volvió más matizado. Ya no se trataba de que las presas fueran buenas y los depredadores malos, sino de comprender las presiones sociales que obligan a cualquier mamífero a actuar fuera de la norma. La oficina del jefe Bogo, que antes parecía una fortaleza inexpugnable de escepticismo, ahora era un lugar de respeto tácito. Bogo veía en ellos una unidad funcional, una que podía abordar casos que requerían tanto celo como astucia callejera.
La vida cotidiana de la nueva pareja policial era un constante baile de contrastes. Judy insistía en las rutas patrulladas con precisión militar, mientras que Nick encontraba atajos creativos y a menudo cuestionables, siempre encontrando un nuevo informante en un rincón inesperado, o descifrando un código criminal basándose en un matiz vocal. Se convirtieron en un imán para los casos más complejos de la ciudad, aquellos donde la apariencia engañaba y la lógica simple fallaba. Los ciudadanos de Zootopia comenzaron a acudir a ellos, las presas buscando justicia firme, y los depredadores buscando una voz que entendiera la delgada línea que debían caminar diariamente. La ciudad, aunque herida por el incidente del suero y la traición de Bellwether, comenzó a sanar lentamente, empujada por el ejemplo de la pareja. La coexistencia seguía siendo un trabajo en progreso, pero ahora había una nueva esperanza cimentada en la evidencia de que la colaboración exitosa podía trascender las barreras biológicas. Judy, la conejita de la granja, había cambiado Zootopia no solo persiguiendo criminales, sino obligándola a confrontar sus propias narrativas internas sobre quién estaba destinado a ser el héroe y quién el villano. Nick, el zorro que solo creía en sí mismo, había aprendido el valor de la confianza mutua, encontrando en el cumplimiento del deber una satisfacción más profunda que cualquier estafa exitosa. Juntos, eran la prueba viviente de que el futuro de Zootopia no estaba escrito en el ADN, sino en las elecciones diarias que cada mamífero decidía hacer. La rutina de Judy y Nick en el cuerpo policial pronto se convirtió en una leyenda urbana, sus hazañas circulando entre los puestos de frutas de Savannah Central y los despachos corporativos de Boonyborough que ahora tenían presencia en la ciudad. El uniforme, ese símbolo de autoridad que antes parecía burlarse de Nick, ahora se ajustaba a su figura, y aunque a veces se lo ajustaba con un gesto distraído, se notaba el orgullo contenido. Su habilidad para resolver crímenes se basaba en una simbiosis perfecta. Judy aportaba la estructura, la legalidad inquebrantable y la fe en el proceso, mientras que Nick ofrecía la lectura instantánea de los personajes, ese instinto callejero pulido por años de necesidad. Se especializaron en lo que llamaban crímenes de identidad y prejuicio oculto. Había casos donde un mamífero actuaba fuera de su rol social esperado, y solo la sensibilidad de Judy, combinada con la experiencia de Nick en manipular expectativas, lograba desentrañar el verdadero motivo. Por ejemplo, en un misterio sobre robos sistemáticos en bancos de semillas, la policía sospechaba de roedores con problemas de espacio vital. Nick, sin embargo, notó que los patrones de robo eran demasiado sofisticados, carecían de la desesperación típica de un robo por necesidad. Fue él quien sugirió que el ladrón no actuaba por hambre, sino por resentimiento social, quizás un mamífero herbívoro que se sentía marginado del sistema financiero. Y efectivamente, encontraron a un tejón obsesionado con demostrar su superioridad intelectual. El afecto entre ellos se profundizó a través de silencios compartidos y miradas cómplices. Judy aprendió a moderar su entusiasmo con una dosis de escepticismo saludable, entendiendo que la justicia es un proceso, no un evento instantáneo. A veces, al revisar expedientes, se detenía a preguntar a Nick su opinión sobre la naturaleza de un criminal, buscando entender si su impulso provenía de una falla de carácter o de una presión externa. Nick, a su vez, había desarrollado una rara habilidad para la ternura, especialmente con los jóvenes cadetes que miraban a Judy con la misma admiración con la que él una vez miró a la justicia. Él se aseguraba de que esos novatos vieran a Judy no como una anomalía, sino como el estándar, protegiéndola sutilmente de los comentarios sarcásticos de los oficiales más antiguos que aún no aceptaban del todo al ex-zorro estafador. Su éxito no solo se medía en arrestos, sino en cómo Zootopia comenzaba a adaptarse a su presencia. Los estereotipos no desaparecieron por completo. Todavía había dueños de tiendas que miraban a Nick con desconfianza al principio de una entrevista, y todavía había conejos mayores que advertían a Judy sobre los peligros de confiar en un depredador. Pero la pareja se había convertido en una poderosa excepción a la regla. Ellos representaban la posibilidad de que el pasado no determinara el futuro, y que la verdadera fuerza de Zootopia radicaba en su capacidad para reescribir su propia historia, ladrillo a ladrillo, multa a multa,
y arresto a arresto. La ciudad había encontrado su equilibrio, no en la paz impuesta, sino en la tensión productiva entre la ley y la comprensión profunda de la naturaleza compleja de sus habitantes. La evolución de Judy y Nick como unidad policial trascendió la mera camaradería. Se convirtió en una declaración constante sobre la fluidez de la identidad. El despacho policial, antes un lugar de rigidez, ahora vibraba con un aire de imprevisibilidad funcional. Cuando Judy se enfrentaba a un dilema ético complejo, su primera consulta no era el manual, sino Nick. Él, con su visión inherentemente desconfiada, a menudo señalaba las agendas ocultas o las segundas intenciones que la visión optimista de Judy podría pasar por alto. Ella, por su parte, era el ancla moral que impedía que el pasado de Nick se manifestara en acciones moralmente dudosas, asegurándose de que el camino hacia la justicia se recorriera sobre pavimento legal, aunque las señales de tráfico fueran ignoradas ocasionalmente. Un ejemplo claro de su sinergia se manifestó durante la investigación de un caso delicado que involucraba a un alto ejecutivo de una empresa de distribución de alimentos. El ejecutivo, un lobo de modales impecables, había sido acusado de malversación de fondos, pero todas las pruebas parecían haber sido manipuladas para señalar a un grupo de hienas recién llegadas a la ciudad. La policía tradicional estaba lista para cerrar el caso con la narrativa más fácil: depredadores aprovechándose de la oportunidad. Judy, sin embargo, percibió una frialdad calculada en el testimonio del lobo, una frialdad que le recordaba a la frialdad que ella misma había proyectado brevemente tras su error público. Nick, al evaluar el lenguaje corporal del lobo, confirmó la sospecha. El hombre estaba actuando con la calma de quien ha planeado su defensa durante años, no con la ansiedad de un acusado inocente. Nick utilizó sus viejas conexiones en los círculos financieros turbios, intercambiando información sobre un pequeño favor pendiente. Descubrió que el lobo había estado intentando desestabilizar el mercado de productos orgánicos para beneficiar a un proveedor clandestino. El éxito no provino de una redada dramática, sino de una paciente espera y una comprensión profunda de la psicología del depredador, que cree estar por encima de las consecuencias. Mientras Judy aseguraba las órdenes de registro con una pulcritud impecable, Nick conseguía la evidencia digital esencial, navegando por firewalls con la misma facilidad con la que solía evadir a la autoridad. El impacto de su trabajo se sentía en la psique colectiva de Zootopia. Los ciudadanos, al ver a un zorro y a una coneja trabajar con tal cohesión, empezaron a replantearse sus propias interacciones. Ya no era suficiente decir, cualquier mamífero puede ser lo que quiera. Ahora tenían una prueba tangible de que la identidad es performativa y la bondad es una elección activa. Judy se había convertido en la embajadora no oficial de la meritocracia, mientras que Nick era el ícono de la rehabilitación creíble. La carrera de la conejita, que comenzó con la ilusión de cambiar el mundo desde arriba, terminó cambiando el mundo desde el asfalto, al lado del zorro que había aprendido, a través de ella, que la autenticidad no tiene por qué ser sinónimo de engaño. Su amistad, forjada en el fuego de un complot y templada por el respeto mutuo, se erigió como el cimiento más sólido de la nueva, y aún imperfecta, Zootopia. La verdadera medida del éxito de Judy y Nick no residía en el número de insignias ganadas o en la satisfacción del jefe Bogo, sino en la sutil transformación de la ciudad en su conjunto. Zootopia, antes definida por sus zonas climáticas y sus antiguas rencillas biológicas, empezó a definirse por su capacidad de adaptación. La pareja policial se convirtió en un catalizador para la integración real, forzando a los mamíferos a confrontar el hecho de que los instintos pueden ser reprimidos, pero los prejuicios deben ser activamente desmantelados. Se narra a menudo cómo, tras la caída de Bellwether, surgió una ola de iniciativas comunitarias impulsadas por el miedo residual a la salvajización. Pero esta vez, Judy y Nick estaban a la vanguardia, no como figuras de autoridad impositivas, sino como mediadores. Judy organizaba talleres en escuelas,
utilizando su propia historia de perseverancia para inspirar a las presas jóvenes a no dejarse limitar, mientras que Nick, con una ironía conmovedora, se ofrecía como caso de estudio vivo para los depredadores, explicando cómo el sistema puede intentar forzarte a un rol, pero la elección final siempre reside en la acción. Su método era siempre personal. Si había un conflicto entre un carnívoro y un herbívoro, la solución nunca era simplemente citar el código penal, sino entender qué vieja herida o miedo subyacente había detonado la confrontación. El ascenso de Nick al estatus de oficial lo llevó a interactuar con el mundo que antes evadía. Su antigua red de contactos en el mercado negro se convirtió en una fuente inestimable de inteligencia preventiva. Cuando un cargamento ilegal de productos ilícitos estaba a punto de entrar en la ciudad, no era un informante anónimo quien avisaba, sino un antiguo asociado de Nick, que confiaba en el zorro vestido de azul más que en cualquier patrullero novato. Este entendimiento dual, saber cómo piensa el criminal y cómo opera la ley, era su arma secreta. La relación con Bogo alcanzó un punto de respeto casi paternal. El búfalo, aunque rara vez lo expresaba con palabras amables, había delegado silenciosamente en ellos los casos más sensibles. Una vez, cuando un oficial mayor intentó sabotear el trabajo de Nick, sugiriendo que el zorro solo estaba fingiendo su reforma para ascender rápidamente, Bogo intervino con una reprimenda tan severa que silenciaba al escéptico por semanas. Había visto la dedicación real, la que se mide en horas sin dormir, y en la aceptación voluntaria de la responsabilidad por los errores propios y ajenos. Judy, al mirar hacia atrás a su vida en la granja, se dio cuenta de que su sueño inicial era demasiado estrecho. No solo quería ser policía, quería ser la fuerza que demostrara que las zanahorias y los zorros podían compartir una mesa sin miedo. El trabajo policial en Zootopia, en esencia, se había convertido en un ejercicio constante de desmantelamiento de falacias. La falacia de que el tamaño importa, la falacia de que la biología dicta el carácter, y la falacia de que una vez que te equivocas, eres irreparable. Judy Hopps y Nick Wilde, la coneja que se negó a ser pequeña, y el zorro que se negó a ser solo un villano, habían redefinido lo que significaba patrullar en la ciudad más diversa del mundo, convirtiendo su improbable alianza en el verdadero estándar de oro de la justicia. La ciudad de Zootopia, con sus vibrantes distritos que iban desde la jungla húmeda hasta el desierto helado, se acostumbró lentamente a la imagen de la pareja inusual patrullando sus calles. Judy, con su uniforme ajustado y sus orejas alertas, representaba la ley con una energía casi contagiosa, la encarnación de que la dedicación puede vencer la adversidad biológica. Nick, a su lado, mantenía ese aire de pícaro sofisticado, pero ahora su astucia estaba orientada hacia la protección. Era común ver a Nick negociando con un mapache vendedor ambulante sobre el precio de una licencia, utilizando su encanto depredador para conseguir un trato justo, mientras Judy anotaba meticulosamente los detalles del acuerdo en su PDA. La verdadera prueba de su crecimiento llegó con un caso que tocaba las fibras más sensibles de la sociedad. Un incidente de odio en Tundra Town, donde un grupo de mamíferos presa se negaba a compartir un espacio común con depredadores, citando el reciente incidente de Bellwether como justificación. La tensión era palpable. Las viejas heridas no sanaban con un simple arresto. Judy se enfrentó a la tentación de recurrir a la autoridad contundente que había aprendido a usar, pero se detuvo, recordando el daño que causó con su propia arrogancia. Fue Nick quien propuso el enfoque inusual. En lugar de desplegar a la fuerza policial, él sugirió una intervención comunitaria, mediada por ambos. Nick confrontó a los depredadores, no desde la posición de un policía, sino desde la de alguien que ha vivido la exclusión. Habló con franqueza sobre cómo la ira, cuando se dirige contra inocentes, simplemente perpetúa el ciclo de opresión, utilizando su propia historia de ser acosado de niño, para empatizar con el miedo de los mamíferos presa. Su discurso fue áspero, libre de dulzura, pero resonó por su honestidad brutal. Judy, por su parte, habló con las familias presa, reconociendo su legítimo temor, pero les mostró los expedientes de los depredadores implicados, demostrando que no había historia de agresión previa. Ella les recordó que el miedo es un ancla que impide avanzar, y que la justicia no se logra aislando a los diferentes,
sino protegiendo a todos por igual. Su habilidad para desarmar el pánico con lógica y compasión era formidable. El resultado fue un diálogo incómodo, pero productivo, que culminó con un acuerdo mediado donde se establecieron protocolos claros para la convivencia, supervisados por la propia oficina de Judy y Nick. Este tipo de resolución, que requería más psicología que fuerza, se convirtió en su sello distintivo. La carrera de Judy Hopps se había transformado de ser la primera coneja policía a ser la arquitecta de la paz social en Zootopia. Y Nick Wilde, el zorro que había aprendido que la verdadera astucia es saber cuándo usar tu influencia para el bien, se consolidó como el puente indispensable entre el idealismo y la realidad callejera. Su patrulla ya no era solo una patrulla. Era una lección diaria de que la evolución social requiere valentía para cambiar de opinión y la humildad para escuchar al que menos esperas. La presencia constante de Judy y Nick en el tejido social de Zootopia empezó a generar un fenómeno interesante: la normalización de lo improbable. Ya no era noticia que la conejita y el zorro compartieran el auto patrulla, sino que se esperaba su intervención en situaciones donde la complejidad social superaba la ley escrita. Sus métodos, a menudo catalogados por los veteranos como excesivamente sentimentales por parte de Judy y demasiado arriesgados por parte de Nick, resultaban ser los más efectivos para casos que se enquistaban por el factor miedo o desconfianza. El respeto que se había ganado Nick era particularmente notable en su interacción con los elementos más marginales de la ciudad. Los antiguos cómplices y socios de sus días de estafador, que antes lo veían como un traidor al código callejero, ahora lo respetaban por su nueva lealtad, sabiendo que Nick no traicionaría su placa, pero también entendiendo que él conocía las reglas no escritas. Esta dualidad le permitía acceder a información que la policía tradicional jamás obtendría, tejiendo una red de inteligencia que operaba justo debajo de la superficie de la ley, pero siempre a su servicio. Él entendía que para atrapar a un tramposo, uno debe pensar como un tramposo, y su conocimiento del lado oscuro le otorgaba una ventaja ética peculiar. Judy, por su parte, había desarrollado una paciencia que antes le era ajena. Había aprendido de sus propias fallas la lección más importante. La velocidad no garantiza la justicia. La comprensión sí. Su oficina en la comisaría se había convertido en un espacio de escucha activa. A diferencia de otros oficiales que llenaban formularios, ella dedicaba tiempo a entender la trayectoria de vida que había llevado a un mamífero a romper la ley. Su dedicación a este nivel microscópico de la justicia era un homenaje a su propia lucha por ser vista y validada, y ahora aseguraba que nadie en Zootopia se sintiera invisible o predestinado a un rol negativo. El jefe Bogo, aunque nunca relajó su estoicismo, empezó a delegar en ellos la responsabilidad de mentorizar a la nueva promoción de cadetes.